Constitución de 1956. Constitución de la República de Guatemala decretada por la Asamblea Constituyente el 2 de febrero de 1956. Con el movimiento de la Contrarrevolución de 1954, bajo el mando del coronel Carlos Castillo Armas, quien llega a la presidencia después de una sucesión de juntas militares posteriores al derrocamiento de Jacobo Arbenz, apoyado por el gobierno norteamericano de la época y diferentes sectores racionales como la Iglesia Católica y la burguesía latifundista. Se deroga la Constitución de 1945, entrando en vigencia posteriormente la Constitución de 1956. Las diversas medidas de tipo social adoptadas por los gobiernos de la Revolución inquietaron a los sectores poderosos, tanto nacionales como extranjeros, que tenían intereses económicos fincados en el país. La medida más inquietante fue la reforma agraria. En razón de ello, las principales medidas del gobierno de la contrarrevolución fueron la revolución a la burguesía de los bienes agropecuarios perdidos mediante la aplicación de la reforma agraria, la restitución al patrimonio del Estado de las fincas nacionales que hubieran sido otorgados en usufructo vitalicio o en arrendamiento, derogado el decreto 900 reforma agraria, promulgándose el Estatuto Agrario, la devolución inmediata a la Unión Fruit Company de las tierras que le fueron expropiadas. Señala el doctor García Laguardia. El texto se inspiró en el anticomunismo. Se declaró punible toda acción comunista individual o asociada y se prohibió la organización de grupos que actúen de acuerdo a las entidades internacionales que defienden la ideología comunista. Como bien sabemos, que el comunismo es un sistema político y modo de organización socioeconómico. Se caracteriza por la propiedad en común y de los medios de producción. Esta ideología es una doctrina económica, política y social que defiende una organización social en donde no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases, y en lo que los medios de producción estaría en manos del Estado. Uno de los objetivos del anticomunista es defender los valores tradicionales, la identidad nacional y la estructura social como parte del programa para preservar el poder y el prestigio nacional. Al hablar de la parte dogmática de la Constitución de 1956, nos referimos a que es donde se establecieron los principios y creencias fundamentando los derechos humanos, es decir, tanto individual como social, que se le otorgan al pueblo. Esto actualmente lo encontramos en nuestra Constitución desde el artículo 1 hasta el 139. Donde encontramos los derechos y libertades de las personas. También se regula la libertad religiosa, permitiendo el culto privado y público. Se establece la libertad religiosa en las escuelas. En ese momento a la Iglesia Católica se le reconoció su personalidad jurídica y se le dio el derecho de adquirir bienes y poder disponer de ellos solamente con fines religiosos, de asistencia o educación. Se reconocen derechos sociales al derecho al trabajo, a la familia, a la educación, a la cultura y otras más que podemos encontrar en nuestra Constitución.